RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Estamos con ustedes gracias a la Dirección General de la Estación a cargo de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wirit Cercaya, en la producción de Buen Provecho Carlos Lara y en los controles César González. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora. Me acompañará en breves minutos el profesor Tomás Páez. Estamos por la vía del derecho desde el 10 de enero en una transición. Particularmente yo había esperado 20 años para ver este cambio, para ver la salida del chavismo de uno de los poderes públicos más importantes como es el poder ejecutivo. Ustedes me dirán, pero no se han ido. No. De hecho, no se han ido. Pero por el derecho, por la Constitución y por las leyes de la República, están fuera del ejercicio del poder. De manera que todo acto, toda decisión, toda firma, toda ejecución desde los espacios del poder es un delito. Y ellos lo saben. Yo lo esperé durante mucho tiempo porque me tocó cerrar la última puerta del Congreso Democrático. Y aquí lo he dicho muchas veces, y porque vi cómo llegaba un teniente coronel venido a menos al poder y entraba triunfante la bota militar de nuevo a Miraflores. Solamente nos permitieron a los civiles gobernar 40 años, solamente 40 años, pero desde el día 1 comenzaron las conspiraciones dentro de las ex Fuerzas Armadas. 12 intentos de golpes de Estado. No había manera de tener estabilidad, ni gobernabilidad, ni gobernanza. No había manera. A pesar del divorcio de la clase política con los militares, a pesar de tenerlo todo, a pesar de ser unos privilegiados con quien nadie se metía, a pesar de tutelarnos, aunque muchos no lo sabían, ellos siguieron socavando la frágil fortaleza o piso que tenía aquella era democrática. ¿Cómo podían venezolanos añorar de nuevo una bota militar? ¿Cómo podían pedir que regresara un militar? ¿Cómo pudimos dejar de votar quienes no votaron en el 98, donde hubo una abstención gigantesca y eso responsabiliza a la sociedad o a quienes no votaron para que llegara Hugo Chávez Frías al poder? Y así entraron y han pasado 20 años con el control absoluto de toda Venezuela, destruyendo paso a paso y palmo a palmo todos los medios de producción. Se enfocaron básicamente en la industria de los alimentos
y en la industria farmacéutica para tener en este momento el control social de todos los venezolanos. Se enfocaron en robarlo todo, robar al país completo. Y pudieron porque había un país que no se daba cuenta. Así como hubo un país que no se dio cuenta que no podíamos ir a un referéndum consultivo porque la Constitución de 1961 así taxativamente lo prohibía, pero quebrantamos la norma. Así como no debimos haber permitido los sobreseimientos de los militares golpistas y tuvimos que haberlos dejado, que siguieran su proceso judicial y ser condenados. Allí también quebrantamos la norma y el país no dijo nada. De manera que ver en primera fila cómo nos destruían el país, para mí, que desde el 10 de enero hayamos rescatado de derecho el poder ejecutivo, para mí que soy una mujer de las leyes, para mí que soy una persona que se dedica a conocer a su país y a la política de su país, para mí es un acontecimiento. Y yo quiero invitar a todos los venezolanos a que entiendan que hemos iniciado un proceso de transición que es complejo, complicado, enredado, que quizás no tengamos o no tenga nuestro liderazgo el manual de procedimientos para avanzar y que todo salga al pie de la letra. Primero, porque eso no existe en las transiciones. Y segundo, porque nos enfrentamos a un enemigo que definitivamente no quiere dejar el poder. A quienes ven esto con simplismo y creen que es un cambio de gobierno, les pido que por favor se documenten y lean, porque es fundamental en estos tiempos una sociedad educada y formada en lo que está pasando en el país. A quienes piensan que aquí hay algún tipo de opción para oxigenar al régimen, les digo que eso es imposible. No hay quien oxigene a Nicolás Maduro y a su régimen. Y a quienes están en este momento sembrando odio y desconfianza entre hermanos, les digo que se acuerden de Ruanda. Estos procesos son complicados, repito, y requieren de una sociedad madura. Solo así vamos a poder salir airosos. Lean, documéntense, edúquense, busquen información sobre las transiciones. Verán que en todas hay lugares comunes, pero también verán que las sociedades han sido determinantes para la consolidación de las democracias y que emerjan las democracias. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. Bienvenido, Tomás. Hola, Taí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el calor? Uy, insoportable, porque además es un calor seco, es insoportable realmente. No es el calor húmedo y con temperaturas un poco más humanas que tenemos allá en Venezuela, así que es pesado. Sí, es un calor seco, ¿no? Que quema Sí. los pies en las aceras. Ya en breve me imagino que correrá todo el mundo de Madrid, correrá hacia las playas, hacia otros lugares. Así es terrible. Pero bueno, haciendo cosas, está la Feria del Libro, hay una buena producción de autores venezolanos, de las editoriales venezolanas que están trabajando acá, y disfrutando la producción que hay, las reuniones de trabajo, los eventos y los encuentros en México, en Monterrey, en Querétaro, la diáspora en movimiento. Digamos, la diáspora se está moviendo por todo el mundo haciendo cosas. Y mucho más que movimiento, una diáspora organizada Sí. desde hace muchos años. Aquí los hemos tenido. Tú has tenido, nos has dado el gusto, pues, de contactar a nuestros hermanos venezolanos en el exterior para que puedan conversar con quienes estamos aquí o conectarse
con quienes están afuera, en los mismos países, por universidades, los hemos tenido aquí agrupados, por países. Siempre hay un venezolano conectado con La Voz de la Diáspora o con Tomás Páez para organizarse, para recibir orientación, para recibir todo tipo de atenciones. Ese trabajo que hemos hecho durante más de 2 años, Tomás, yo creo que, mira, hay que reconocerlo. Y yo conversaba con personas que están en el gobierno interino y les decía que no pueden hacer ningún tipo de organización, evento, si no cuentan con la base de datos de La Voz de la Diáspora que tú manejas desde hace muchos años. Sí, pero además con las organizaciones diaspóricas, digamos, hay unas organizaciones, cada una en su ámbito está documentando. El sábado mismo había una presentación de una fotógrafa venezolana que ganó un premio en Uruguay en fotolibro, una maracucha que se llama Alicia Caldera, por cierto, y ha tenido que, le correspondió vivir el paso por las trochas, lo que significa desprenderse de su país, de la familia. Cada vez la ve más a la distancia, los dolores que eso provoca. Entonces tú ves que hay una documentación en el mundo de la foto, en el mundo de la imagen, en el mundo de la literatura, en la documentación, en los datos que van mostrando lo que es Venezuela, tratando de mostrarle a los estudiantes, a los profesores, en las universidades, en los gremios empresariales, en los gremios profesionales, la situación de Venezuela, porque el esfuerzo que hizo el régimen venezolano durante 20 años fue muy grande. Esa cosa que ya había inventado la Unión Soviética, que era el turismo revolucionario, pagar a profesores, pagar a estudiantes que fueron a Choroní, que fueron a las playas nuestras en todas las costas que tenemos, que son preciosas. Y sí, fue una propaganda que tuvo efecto, que ha sido, que ha penetrado en muchos espacios. Esa cosa que hizo en Boston, regalar la gasolina en Boston o regalar la gasolina en Londres. Digamos, es insólito lo que ocurrió, pero ha sido un trabajo arduo de todas esas organizaciones diaspóricas que todos los días, en cada una en su ámbito, están documentando, denunciando, construyendo, proponiendo. Y eso es un trabajo que han hecho, primero que se ha hecho con las uñas, que se ha hecho con sus propios recursos, que han construido un esfuerzo enorme. De verdad que a las asociaciones diaspóricas en algún momento se les dará un reconocimiento de todo ese esfuerzo que han hecho en todo el mundo por denunciar lo ocurrido en Venezuela, pero también no solamente es la denuncia, sino es la preparación para el día en el que se pueda reconstruir Venezuela de manera apropiada. Hoy se está haciendo ya, donde aquellos espacios en los que es posible, esos intersticios que aprovechan las asociaciones civiles para poder contratar gente, para poder enviar recursos, para poder... Todo ese esfuerzo que se está haciendo, en algún momento se le reconocerá a todas esas asociaciones, igual que en Venezuela, a todas esas asociaciones, empresarios que se han mantenido, emisoras de radio que se han mantenido en pie de lucha y denunciando y defendiendo la democracia de manera y la libertad, ¿no? que es fundamental para poder reconstruir el país. Sí, no, yo no sé, bueno, tú eres un estudioso del tema. ¿Existe un caso como el nuestro en el que los nacionales que han salido para otros países se organicen de esta manera para mantener los lazos con quienes se quedan, con quienes nos quedamos, para coadyuvar, organizarse, sobre todo en el tema de la falta de medicinas y alimentos, esa solidaridad que se expresa en estos grupos diaspóricos que tú estás mencionando, ese sentido de la reciprocidad también? Hay casos parecidos, porque a mí me suena, Tomás, que este es un caso único, en que se van, pero no terminan de irse, sino que siguen pendientes de su gente aquí. Bueno, yo digo la reunión, gracias por lo que estás diciendo, Thaís, porque yo digo que los venezolanos tenemos una especie como de sobredosis de Venezuela, ¿no? Estamos siempre como ennotados con el tema de Venezuela. Es una cosa en la que a veces tienes que cortar porque desde muy temprano estás metido en el tema venezolano. Ahora, es que el caso venezolano es particular. El caso venezolano
es único, digamos. La gente ha emigrado de otros socialismos y de la pobreza y de las tragedias humanas, pero es que la tragedia humana venezolana es única. Solo el hecho de haber visto hace 2 días los datos estos del Banco Central de Venezuela, que mantuvo silencio, un odioso silencio durante 3 años, ya refleja el reconocimiento de que el mal había sido hecho desde el principio, digamos, de que veníamos mal y que hemos ido a peor. Pero además ha añadido con el tema de la inseguridad, con el tema de las muertes. Entonces, no ha habido país, hay países, y yo lo reitero, hay países que han salido de las guerras en mejores condiciones, con unas caídas, la caída del Producto Interno Bruto venezolano es absolutamente insólito, la destrucción de la capacidad productiva es desconocida, el sector eléctrico ha convertido al país en, bueno, todo eso que sabemos. Pero yo conversaba con Enrique Iglesias, el que fue, ¿verdad?, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y que la Unión Europea designó como posible dialogante para intentar buscar soluciones, y yo le decía lo que nosotros hemos hecho y lo que se ha hecho. Dice, yo no conozco, habiendo sido presidente del Banco Interamericano, yo no conozco ningún esfuerzo como el que ustedes han hecho o como el que han hecho los venezolanos para reconstruir Venezuela. Esa cosa, yo me he sentado y he escuchado a gente con los proyectos, y yo además le comentaba nuevos proyectos que se están haciendo y promovidos por todas las asociaciones diaspóricas, y él no se lo creía, decía, oye, es que esto es un fenómeno absolutamente inédito. Y en el caso de Enrique, que estuvo asturiano, que después migró a Uruguay, venir, y además fue presidente del BID por muchos años, reconocer la especificidad de ese esfuerzo que está haciendo la diáspora venezolana como un hecho muy particular, es muy importante, porque los chilenos hicieron un esfuerzo cuando fueron, digamos, cuando el golpe de Estado, que todo el mundo tuvo que salir corriendo. Y crearon organizaciones que actuaron en el plano económico y también en el plano político. Lo vivimos en Venezuela y hemos tenido una excelente relación con muchísima gente en Chile que hoy entiende lo que está ocurriendo en Venezuela, aunque nos costó, ¿no? Aunque nos costó porque sí, la porque presidenta... esa es la parte que también habría que contar algún día, ¿no? Que no fue que todo fue de color de rosa, sino que hubo que explicar mucho, sobre todo en aquellos países donde gobernaban los aliados del chavismo. Y sí, Enrique Iglesias tiene una trayectoria importante, pero sobre todo por conocer a Latinoamérica. Tomás, tenemos que ir a una pausa. Vamos a tener al regreso como invitado al embajador en Estados Unidos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, Carlos Vecchio. Está en una reunión con nosotros en este momento, está en una reunión y nos pide unos segundos. Bueno, volvemos con nuestro espacio y en el transcurso de nuestra conversación con el profesor Tomás Páez se incorpora el embajador. Muchas preguntas que hacerle al embajador. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, y donde pueden, en mi cuenta y en la del profesor Tomás Páez, pueden hacer las preguntas por allí con todo respeto y nosotros se las haremos llegar. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750.
Bueno, continuamos acá en La Voz de la Diáspora. Tomás, hemos perdido una gran mujer, Evangelina García Prince. De esos valores, de esas personas que siembran y cosechan, de esas personas que dejan un legado. Así como Mercedes Pulido de Briceño, también la perdimos hace poco. Yo quiero muy conmovida con esto, quiero hacer una reflexión, si me permites, Tomás, de segundos. Y es decirle al país, a un país que se desdibujó en algún momento, que tuvimos una gran nación, que tuvimos grandes venezolanos, que tuvimos grandes embajadores, grandes ministros, grandes gobernadores, que no todo fue malo, que no se puede desechar ni desdeñar lo que hubo en la era democrática que construyó realmente un país, que hubo hombres y mujeres decentes, honestos, trabajadores, que entregaron su vida al país. Mujeres como Evangelina García Prince, a quien la despedimos y le agradecemos todo lo que hizo por Venezuela. Thais, yo tengo el honor de haber sido su alumno. Además fue mi tutora de tesis. Además me publicó la tesis que salió muy bien evaluada en la revista Órbita que ella dirigía. Entonces le tengo un enorme respeto, un enorme cariño, y además ha construido, es una referencia que trasciende el país, es una referencia internacional en lo que es el tema de la mujer, en la pelea por la igualdad. Ha sido fundamental, es una persona citada, es una persona reconocida, es una persona respetada, además insigne luchadora e insigne trabajadora. Hasta sus últimos días estuvo haciendo cosas. Recuerdo haberle enviado un correo recientemente cuando ya sabía que estaba mal, un poco expresándole el cariño que yo siento por ella, el enorme afecto y de verdad que yo amanecí esta mañana con la información muy temprano, claro. Muy golpeado, de verdad que... Tú dices que trabajó hasta el último momento y me sumo a eso porque mi tío Luis Manuel, hasta el último momento, hasta el día antes de morir, iba en silla de ruedas a Liesa, a su oficina de Liesa, una de sus siembras, Liesa, una de tantas universidades que sembró en Venezuela, y allí estaba su oficina. Allí llegaba él con silla de ruedas, muy malito, pero nunca quiso dejar de ir a Liesa, sentarse allí, contemplar a lo que llamaron el pasillo del doctor Peñalver, porque se despidió de Liesa. Esa noche falleció, y así como él y como Evangelina García Prince, muchos venezolanos valiosos de la era democrática sembraron, y hay que honrarlos. Y muchos todavía están con vida, y yo los tomo en consideración porque son referentes para la construcción y la instauración de la nueva democracia que vamos a tener. Tomás, ya está con nosotros nuestro invitado en línea, el embajador Carlos Vecchio. Bienvenido, embajador, a buen provecho. Muchas gracias, Thais, muchas gracias, Tomás. Gracias por esta oportunidad, un gran abrazo. Bueno, para nosotros nos encanta tener al embajador porque ha tenido una actividad muy movida allá. Quisiera que nos contaras brevemente cómo fue el rescate de la embajada y si también se rescató la residencia del embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Sí, gracias, Thais. Mira, una de las prioridades que nos colocamos acá es proteger los activos de la República, ¿no? Y comenzamos, Thais y Tomás, con un primer objetivo que fue Citgo, por la importancia, por lo que significa eso para los venezolanos, para evitar que siguiera siendo saqueada y para preservarla para el futuro de los venezolanos, para la reconstrucción de nuestro país. Y luego, lo que fue los activos ya de la República vinculados a la misión diplomática pues de Washington. Y ahí recuperamos de los 6 activos, 6. Lo hicimos completo, Thais, o sea, el consulado de Nueva York, hay 2 agregadurías militares, la residencia del embajador ante Washington y la residencia del embajador ante la OEA, y por supuesto la última que fue la sede de nuestra embajada principal, que fue tomada, como ustedes saben, por un grupo de invasores permitido por el régimen, y te debo decir que los bienes que hemos recibido están en deterioro profundo, uno más que otro, pero todos están en profundo deterioro, que lo llena uno de indignación como venezolano. Nosotros estamos ahí pues recibiéndolos, dejando constancia en las condiciones que los estamos recibiendo. Ya presentamos un primer informe ante la Asamblea Nacional
y viene ya otro segundo informe que tiene que ver con los últimos activos que recuperamos, pero ya están todos en posesión nuestra. Tomás. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Tomás, gusto saludarte. No, y además pendiente de todo lo que estás haciendo, informado con la gente de Benamérica, que ha estado trabajando contigo, con Ángel en Oropesa, ya en Alejandro Oropesa en Washington. Eso es correcto. Todo ese esfuerzo que están haciendo con la base de datos, sería interesante transmitirlo, además porque es un trabajo de mucho valor pensando en el futuro para el tema de las elecciones, ¿no? Es decir, que cómo se registran los ciudadanos, dado que además las embajadas anteriores lo que han hecho es alejar a los venezolanos, es decir, odiarlos. Entonces, cuéntanos, por favor. Bueno, eso es correcto, Tomás. Fíjate que el foco nuestro, para que le quede claro también a la audiencia, ha estado en el cese de la usurpación, porque sabemos que si eso sin eso no hay futuro. Entonces todo mi empeño y mi mayor dedicación de tiempo va en eso. Ahora bien, el otro aspecto, el que ustedes están comentando, es el aspecto humano de nuestros hermanos venezolanos que están acá en los Estados Unidos, a quienes hay que atender, que es la diáspora venezolana acá. Y por tener ese aspecto humano es que también nosotros estamos pues comprometidos en darle un alivio para que mientras cese la usurpación nosotros podamos transitarlo de mejor manera, ¿no? Y en ese sentido hemos activado esa etapa que llamamos nosotros de los servicios consulares, pero dejando claro antes de entrar en ese tema en lo siguiente, Tomás. El régimen cuando se fue de acá de los Estados Unidos desmanteló toda la red consular. Se llevó todos los equipos del SAIME, todos los materiales, cerró las oficinas, dejó deudas pendientes, es decir, cerró el servicio consular. Y a nosotros nos está tocando es reabrir ese servicio consular. Entonces hemos planteado, para un punto de inicio, como tú muy bien lo dices, Tomás, de saber dónde están los venezolanos, cuántos son los venezolanos en los Estados Unidos, cuáles son sus principales necesidades, cómo podemos ayudarlos identificando esas necesidades para darle ese apoyo, cómo pueden participar en este proceso actualmente, cómo lo podemos involucrar en un proceso de recuperación de Venezuela o quiénes estarían dispuestos a ir. Y así hemos hecho el primer inicio del registro único consular, que lo pueden hacer los venezolanos quienes están afuera a través de la página web us.embajadavenezuela.org, y este sería el primer gran piloto que luego pudiera ser extendido al resto de los países con una base de datos, y esto lo quiero dejar muy claro, protegida, solo va a ser administrada por nosotros, no tiene acceso nadie, está con las mejores condiciones de seguridad y que no tiene nada que ver con el estatus migratorio que, por ejemplo, ese venezolano puede tener aquí en los Estados Unidos. Así que es una información para nosotros, para ir evolucionando, y por supuesto, Tomás, como tú muy bien lo dices, en un eventual proceso de elecciones, ya en democracia, en nuestro avance hacia la recuperación de Venezuela, por supuesto es un punto de partida muy importante, pero no solo allí se queda, sino que viene una interacción permanente con ellos acá y para estar a disposición también para la recuperación de Venezuela por parte de esos venezolanos. Así que, como tú muy bien lo dices, me gusta mucho eso que acabas de decir, Tomás. El antiguo régimen alejaba a los venezolanos acá. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de ir a las ciudades, de encontrarnos, de escucharlos directamente, pero también utilizar estos mecanismos digitales para esta interacción permanente. Embajador, ¿cuántos consulados hay actualmente en Estados Unidos? Y si las personas están atendiendo al llamado, se están registrando en la página web. Sí, fíjate, aquí estaban 7 consulados más la embajada nuestra principal en Washington. Como te dije, todos esos consulados han sido cerrados. Nosotros estamos ahorita reabriendo este proceso, inicialmente con el registro para saber cuáles son las necesidades, para ir luego avanzar a ese apoyo. Y la gente ahorita, esto lo acabamos de hacer esta semana, y yo creo que la respuesta ha sido positiva porque por primera vez se encuentran que hay un embajador, un grupo que va, que visita, que está, que escucha, y yo creo que también una parte de la difusión que debemos dar. Yo agrego también, Thais, que una de las cosas que ya hemos avanzado para, digamos, transitar, como insisto, con el menos trauma posible la permanencia de los venezolanos acá, hemos iniciado con las autoridades de los Estados Unidos 2 aspectos que son centrales. Uno tiene que ver para que se acepten los pasaportes de los venezolanos vencidos. Es decir, si el pasaporte de alguno de ustedes
por ejemplo, está vencido y tienen su visa allí, podría entrar o salir de los Estados Unidos. Eso es una petición que hemos hecho, es algo que estamos trabajando y yo espero tener un anuncio, Thais, esta misma semana, finales de semana, sobre este tema. Hemos trabajado con la administración Trump en ese sentido. Creo que vamos a tener una respuesta positiva para que los venezolanos, ese documento aún vencido de su pasaporte, les sirva para entrar y salir de los Estados Unidos y les sirva también como documento de identidad si va a sacar la licencia aquí, si va a abrir una cuenta de banco. Y el otro aspecto que es relevante, que también lo estamos trabajando a dos niveles, uno a nivel de la administración de Trump y otro a nivel del Congreso, tiene que ver con la permanencia legal de los venezolanos en los Estados Unidos y que no sea deportado ninguno de ellos mientras nosotros estamos en esta situación tan compleja política que estamos viviendo. Así que son parte de los esfuerzos que hemos venido haciendo, insisto, enfocados en el cese de la usurpación, pero teniendo claro que hay un aspecto humano de nuestros hermanos venezolanos que hay que atender. Tomás. A ver, son varias las preguntas, Carlos. Primero, sé que ha habido diálogo y reuniones de trabajo con asociaciones de venezolanos en Estados Unidos, que además han sido muy fructíferas. Pregunto, ¿qué se está haciendo teniendo nosotros una presencia tan grande en el mundo universitario norteamericano, rectores de universidades, decanos, etcétera, etcétera, para ir articulando, ir aprovechando esas capacidades pensando en lo que va a venir para Venezuela? Y la otra, todo el asunto del emprendimiento, los gremios empresariales binacionales, las cámaras. ¿Qué esfuerzo se está haciendo con el mundo empresarial? Porque vamos a necesitar reconstruir el país. Lo que hicieron con la embajada, que tú acabas de señalar, es lo que han hecho más o menos con el país a una escala mayor, digamos, destruido el sector eléctrico, PDVSA, etcétera, etcétera. Entonces, ¿están trabajando en esas áreas? ¿Cómo lo están abordando, Carlos? Sí, gracias, Tomás. Fíjate, parte del registro tiene ese enfoque, Tomás. A lo mejor tú conoces a una persona o yo conozco a alguien que está en un sitio, pero la idea es articular esto de verdad, que sepamos todos los venezolanos dónde están, y como tú muy bien lo dices, muchos de ellos tienen posiciones importantes que pueden sumar mucho en esta etapa y sobre todo a la reconstrucción. Entonces ese registro nos va a permitir facilitarlo. Sin embargo, estos encuentros, nosotros diríamos que el contacto que hemos tenido con la diáspora no solo tiene que ver con asambleas que hacemos con, digamos, todos los venezolanos abiertamente. Hemos organizado también actividades de ayuda humanitaria donde muchos de esos venezolanos han contribuido a organizar esa ayuda humanitaria aquí. Y tercero, de las líneas de acción que nosotros hemos hecho, tiene que ver con el proceso de reconstrucción de Venezuela y lo que se ha denominado Plan País. A mí me ha tocado acá en lo particular, yo quizás son más las reuniones que tengo privadas que las que hago públicas, porque al final del día nosotros estamos buscando efectividad y tener resultados y estar preparados. Ahora te digo algo, ese Plan País lo venimos trabajando desde el 2015, hay una aproximación del grupo de consenso de todos los factores políticos dentro de la Asamblea Nacional que fue aprobada el año pasado, y esto lo hemos llevado a reuniones privadas con el sector privado norteamericano, pero también hay unos emprendimientos venezolanos muy importantes. Y yo he hecho infinitas reuniones ya con empresas privadas que están dispuestas a regresar a Venezuela, a invertir en Venezuela en todos los sectores, en todo, Tomás. O sea, uno se queda impresionado cómo nosotros podemos ser esa Venezuela que deseamos y tener una recuperación importante cuando tú ves la disposición de todas estas empresas, y nosotros le estamos dando certidumbre. Esto es lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista político, que es tener un sistema profundamente democrático. Creemos una economía abierta con la profunda participación del sector privado, tanto nacional como internacional, que utilicemos nuestro petróleo como una herramienta de activar nuevamente ese aparato productivo, y tercero, desde el punto de vista social, para que hoy esa pobreza del 94% que existe tenga un apoyo y pueda durante un tiempo y luego pueda tener aprovechar las oportunidades que vamos a generar desde el punto de vista económico. Así que hemos tenido reuniones con todos los niveles de empresas. Por ejemplo, ya yo la semana que viene vuelvo a Houston con todas las empresas privadas del sector energético. Esta semana estuve con la Cámara que agrupa empresas privadas acá en los Estados Unidos de todos los sectores de transporte, de alimentos, dispuestas a invertir a Venezuela, y lo que le estamos dando es certidumbre del futuro que le viene a Venezuela, y yo creo que eso va a ayudar, a mi modo de ver,
a generar oportunidades de trabajo, que va a facilitar que muchos de los venezolanos que están afuera puedan regresar, porque esas empresas también, al regresar a Venezuela, le van a dar una señal positiva a nuestros hermanos venezolanos, más certidumbre, y muchos de ellos van a regresar. Y así que ese plan lo seguimos haciendo, lo seguimos implementando, Tomás, y en cada visita nuestra un elemento central no solo es el encuentro con la diáspora, sino también con empresas del sector privado que estén dispuestas a ir a Venezuela, que nos dan su visión, las cosas que quizás ellos esperan, y nosotros estamos tratando de generar certidumbre para eso. Embajador, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a conversar en el próximo espacio. Aquí hemos tenido como invitado a lo largo de 2 años a grupos de venezolanos organizados. Al regreso, el profesor Tomás Páez quisiera que compartiera con nuestro embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, todos esos grupos organizados para que se incorporen, sobre todo los que están en Estados Unidos, para que se incorporen no solamente al rescate de la Venezuela que en breve va a transitar hacia la democracia, sino también para que vengan, para que nos ayuden a construir desde cero al país que todos añoramos. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Nuestro invitado de hoy, el embajador Carlos Vecchio. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Pan El Cedro es sándwich, perro caliente, hamburguesa, gallego, croissant, rallado, a semitas, bizcochos dulces o natural y las sabrosas Catalina. Elaborados en sus plantas de Caracas y Margarita por verdaderos artesanos con productos de primera calidad y al mejor precio del mercado nacional. Pídelo, prueba su frescura y calidad en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora, este espacio que le dedicamos desde hace 2 años el profesor Tomás Páez y yo acá en Radio Caracas Radio a nuestros hermanos venezolanos que se han ido. Y sobre este tema, nuestros hermanos venezolanos que se han ido, que siguen preocupados y que los lazos continúan bien atados acá, los que nos quedamos aquí. Hemos tenido a lo largo de estos 2 años, le decía a nuestro invitado, el embajador Carlos Vecchio, que los hemos escuchado preocupados en diferentes áreas, pero quisiera que fuese el profesor Tomás Páez, que es quien lleva la batuta y los organiza a nivel internacional, y se lo explicara y compartiera con nuestro invitado, el embajador. Bueno, con Carlos hablamos en Madrid hace ya unos cuantos meses, ¿no? Además ya Carlos viene hablando con las organizaciones diaspóricas, se ha sentado con Benamérica, por ejemplo, ahí hay 7, 8 grupos de trabajo haciendo cosas en distintas áreas. Nosotros tenemos en este momento venezolanos en 300 ciudades y 90 países, pero que no solamente se preocupan, sino también se ocupan de los temas venezolanos, desde la denuncia, la documentación de lo que ha pasado, el análisis, los contactos, la creación de redes, mostrar el caso de Venezuela. Yo creo que sería importante como lineamiento aprovechar esas capacidades de esas organizaciones, unas con 20 años de experiencia, otras con 15 años de experiencia, pero que tienen los contactos, que conocen a las personas, que además van a ser claves para dinamizar la inversión, para dinamizar los proyectos y para dinamizar la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Ganar todos esos contactos, todas esas redes, es utilizar el mejor activo que en este momento tiene Venezuela, o ese importante activo que Venezuela tiene fuera del país, que es la diáspora y sus redes,
que sumado al activo que está en Venezuela, que está trabajando en Venezuela, que está defendiendo con las uñas a Venezuela y el proceso de recuperación de la democracia y la libertad, sumadas esas dos capacidades van a ser fundamentales. Entonces yo creo que eso que tú vienes haciendo, sería interesante verlo reflejado en toda la estrategia de los nuevos embajadores y representantes de Guaidó, porque además la diáspora ya le dijo, se firmó un documento global diciéndole al presidente interino Guaidó: aquí estamos, queremos trabajar, estamos a su disposición y queremos crear un mecanismo ágil, flexible, que articule y en el que haya representación de las asociaciones civiles y del sector privado para comenzar ya a sentar las bases del proceso de articulación de la diáspora con las asociaciones diaspóricas que también existen en Venezuela para aprovechar esa capacidad. Sí, Tomás, totalmente de acuerdo. Fíjate que ya, como tú muy bien lo dices, nosotros hemos ya conversado en varias oportunidades, muchas de esas organizaciones ya están involucradas en estos procesos, y yo diría, a ver, tres de los que más hemos hecho. Uno, todas las organizaciones que tienen que ver con ayuda humanitaria. Ahí es que tiene las vinculaciones con los laboratorios, que tiene la vinculación con los grupos de transporte, que ya tienen años haciéndola, que tienen a su vez sus conexiones con las ONG venezolanas. Nosotros estamos aprovechando esa red, no estamos creando nada nuevo, ni nada distinto, sino más bien ya existen estas capacidades aquí, ya están instaladas, vamos a potenciarnos juntos. Y nosotros, bueno, desde el espacio institucional que tenemos, lo apoyamos. Eso lo hemos venido haciendo a través de la coalición por la ayuda humanitaria con las ONG venezolanas, las que están particularmente aquí en el sur de la Florida, pero también en los otros sitios donde hemos hecho recolección. Entonces yo creo que hay un avance. El otro aspecto tiene que ver con el plan país, de personas que están en empresas o en universidades o que tienen un talento porque son especialistas en determinada área. En muchos de ellos se han involucrado, en muchos de ellos hemos hecho reuniones y encuentros privados con los técnicos nuestros, donde ellos hacen su aporte, y eso sigue. Yo creo que el registro único consular que he anunciado nos va a permitir identificar con mucha más facilidad e involucrar a muchas más personas en ese proyecto. Y hay otro que estamos tratando ahorita en este momento de impulsar, que tiene que ver con los servicios consulares, que es darle apoyo al venezolano que llega acá buscando asilo o que por los trámites ha tenido que estar detenido. Y es darle apoyo con otras ONGs que se encargan del tema de detenidos, que es un servicio pues que también le estamos dando y que necesitamos más articulación. Y el último, que es por ejemplo la diáspora, digamos, la Tomás silvestre, que no está en organización, pero digamos que en cierta forma quiere hacer algo, quiere buscar alguna actividad, y esa la hemos utilizado mucho para buscar respaldo interno. Por ejemplo, si vamos a Houston, yo les pido a esos venezolanos que vinculen e identifiquen quiénes son los congresistas, tanto demócratas como republicanos, de ese espacio, de ese circuito, de esa ciudad donde ellos están, que lo mantengan informado, que le pidan apoyo. Ahorita, por ejemplo, hay dos leyes que se acaban de aprobar de manera bipartidista. Una se llama la Ley Verdad, que establece recursos de ayuda humanitaria para los venezolanos adentro, afuera de Venezuela, que establece mecanismos de sanciones, que establece mecanismos para que se comience a preparar un plan para apoyar la reconstrucción de Venezuela. Y hay otro que tiene que ver con la permanencia legal de los venezolanos. Yo les digo a los venezolanos, ¿estas leyes a quiénes benefician? A ustedes los venezolanos, a nosotros los venezolanos. Entonces vamos a impulsarlas. ¿Qué tenemos que hacer? Identifiquen su congresista en la ciudad donde se encuentra, pídenle apoyo para esas leyes, para que se apruebe lo antes posible. Y ahí tienes un activismo permanente, constante, que sirve no solo de denuncia, sino que también se convierte en multiplicador de tu esfuerzo y que puede concretarse, en este caso, por ejemplo, en estas dos leyes, que al final del día les van a beneficiar a Venezuela y a los venezolanos acá. Entonces son ejemplos de lo poderoso que es nuestra diáspora, de lo que puede ser y de cómo puede ser utilizada positivamente en esta etapa y sobre todo también para la reconstrucción de Venezuela. Así que estamos completamente alineados, Tomás, allí. Carlos, perdóname, Thais, pero lo que dice Carlos, porque es que además Carlos ha desarrollado toda una actividad amplia en Estados Unidos, y ahora de lo que está señalando, yo digo, estoy pensando en que nosotros vamos a necesitar mucha asesoría, asistencia técnica en áreas como estoy pensando en educación. Y en educación en los Estados Unidos ha tenido un intenso debate, las competencias para el siglo XXI, donde participan las empresas. Yo creo que allí buscar el apoyo y
y para ti va a ser, por el trabajo que has venido realizando, por la imagen que tienes allí mismo, podría ser muy interesante ver todas esas áreas en las que nos pueden prestar asistencia técnica e ir construyéndola ya, a ir identificando recursos que nos permitan actuar en distintos ámbitos. Estoy pensando en educación, pero también en salud, estoy pensando en infraestructura, etcétera, en asesorías bien, en Tomás, distintos ámbitos. Es así. Mira, fíjate algo curioso. Yo soy producto, Tomás, de la diáspora también. Yo esta semana cumplo ya 5 años que yo tuve que dejar mi país porque tengo una orden de captura. Recuerda, Tomás, que tuve 3 meses escondido en Venezuela, trataron de capturarme, no pudieron. Y bueno, y salí. Pero del 2014 yo comencé ese activismo, digamos, que hacen muchos venezolanos, como tú, como otros que han estado afuera. Yendo a Estados Unidos aquí, por supuesto, porque estaba acá, a tener las relaciones con el Congreso, a tener las relaciones con la administración, con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado y con todos los actores clave que uno sabe. Bueno, cuando yo llegué a esta posición ya yo tenía un camino hecho. Yo nunca he dejado de hacer ese activismo que hace la diáspora, ¿no? Porque nadie tiene un monopolio de eso. Cada quien jugando democráticamente, jugando, digamos, con esa visión de querer hacer bien las cosas. Bueno, me tocó, y muchas de esas conexiones pues ya estaban montadas, pero lo que tú dices es cierto, y nosotros lo hemos venido aprovechando. Por ejemplo, te doy uno que es puntual, que es muy crítico para nosotros al momento que asumamos el poder, es cómo restablecer el tema eléctrico, inmediatamente, porque eso es como si hubiese caído un huracán allá. Y hemos estado conversando con las empresas privadas, pero hemos estado conversando también, por ejemplo, con los organismos multilaterales, con el BID, que tiene una amplia experiencia en esos sectores y ha buscado las mejores prácticas que se han hecho en toda la región. Entonces, lo que queremos estar es totalmente preparados apenas nos toque la oportunidad. Entonces, creo que eso es una herramienta fundamental y te digo que hemos tratado de aprovechar al máximo con los equipos que se han logrado colocar acá, con los multilaterales, con las empresas privadas, con los venezolanos técnicos que conocen estas áreas, como tú dices, identificando esas mejores prácticas para que apenas lleguemos podamos tener, digamos, resultados muy tempranos que terminen beneficiando a la gente. Entonces, el mensaje que yo les dejo es ese: la Venezuela que viene, esa Venezuela que está ahí muy cerca, que la podemos recuperar. Va a ser difícil, pero este mismo coraje con que hemos luchado para liberarla, vamos a tener ese mismo coraje para reconstruirla rápidamente. Bueno, para nuestra audiencia de Buen Provecho acá en Radio Caracas Radio, hemos tenido un ejercicio de democracia con esta entrevista al embajador Carlos Vecchio. El embajador Carlos Vecchio ha rendido cuentas de sus actividades desde el momento en el que fue designado por el presidente encargado Juan Guaidó como embajador de Venezuela. Esto se llama rendición de cuentas, esto es un ejercicio democrático, esto es transparencia en el ejercicio de la función pública. Quiero darle las gracias al embajador por acompañarnos hoy en Buen Provecho. Gracias a ustedes, gracias, ahí un placer, y gracias a Tomás, y seguimos. Yo les digo algo, cierro con esto, lo que le estaba diciendo, me siento profundamente orgulloso de ser venezolano, de ser latinoamericano. Hoy la causa de la libertad en este hemisferio se está jugando en Venezuela, y eso es gracias al coraje de nuestros hermanos venezolanos, y estoy convencido que ese mismo coraje es el que vamos a sacar nuevamente para reconstruir a nuestro país. Estamos muy cerca, la tarea no está terminada, pero si mantenemos nuestra determinación firme de aspirar a ese cambio, mantenemos la cohesión unitaria, mantenemos el liderazgo de nuestro presidente interino, Juan Guaidó, la fuerza de la Asamblea a pesar de los ataques y esta presión internacional que estamos, donde yo estoy más involucrado, no tengo duda que Venezuela va a ser libre nuevamente. Dios los bendiga y muchísimas gracias por esta oportunidad. Amén, embajador. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa, ya volvemos con el final de Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso, Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, Tomás, tenemos pocos minutos, casi nada, un minuto para despedirnos y nos gustaría escuchar tus impresiones después de haber entrevistado al embajador Carlos Vecchio. No, yo además le venimos haciendo seguimiento con las reuniones que ha tenido con las organizaciones diaspóricas en Estados Unidos. Es un trabajo precioso el que se viene haciendo, el que se puede expandir aún muchísimo más. Viene haciendo un esfuerzo enorme. Yo creo que eso hay que felicitarlo porque por primera vez una institución del gobierno del venezolano fuera del país reconoce la existencia de la diáspora, reconoce su importancia para apoyar el proceso y un recurso útil para apoyar el proceso de reconstrucción de Venezuela. Ya por eso, gracias. No, ya, y finalmente tenemos instituciones, Tomás. Finalmente tenemos una representación en Estados Unidos. 20 años sin tener un embajador que se dedicara a los venezolanos sin distingo de color político, sin restricciones. Venezolanos que van a ir a los consulados, van a designar cónsules que van a estar al servicio de los venezolanos, sin distingo de color político, porque cuando se asume el poder, se gobierna para todos por igual. No se puede separar a las personas. Entonces, bueno, yo creo que el embajador Carlos Vecchio nos ha dado una buena rendición de cuentas de estos 100 días que más o menos tiene como embajador. Yo me siento satisfecha, veo que tú también, y creo que es un ejercicio de ciudadanía para que nuestra audiencia aprenda, para cuando emerja de nuevo la democracia en Venezuela, exigir con conocimiento de causa, educados, informados y documentados a los gobernantes y al liderazgo político. No con insultos, porque el que destruye no construyó nada. Gracias, Tomás, por acompañarme una vez más en este lunes de la voz de la diáspora. Gracias, Thaís. De verdad contento con